Bienvenidos, apasionados de la aviación. Hoy es un día especial porque exploraremos la historia y las innovaciones del Boeing 247, un avión que dejó una huella indeleble en la aviación comercial durante la década de 1930 y se convirtió en el primer avión de pasajeros moderno del mundo. Así es, el 247 fue un avión rápido, seguro y eficiente para aquella época. A principios de la década de 1930, la industria de la aviación estaba dominada por los biplanos, los cuales tienen dos juegos de alas paralelas, es decir, una encima de la otra. El problema es que los biplanos eran lentos e incómodos para los pasajeros. Por eso, todas las aerolíneas buscaban un avión que pudiera volar más rápido, transportar más pasajeros y proporcionar un viaje más cómodo. Además, el gobierno de Estados Unidos proporcionaba bonificaciones a las aerolíneas si sus aviones podían volar de noche o tenían múltiples motores con radios bidireccionales y otros equipos que promovieran la seguridad y la velocidad. Boeing respondió a este desafío con la creación del Boeing 247, el cual se convertiría en el primer avión de pasajeros moderno del mundo. El proceso de diseño comenzó en 1930 con un desarrollo del diseño del monomotor civil Boeing 200 Monomail, el cual era un avión para servicio de correo, y del bombardero bimotor Boeing modelo 215, con una designación del ejército estadounidense YB-9, ambos monoplanos de ala cantilever. El Boeing 247 realizó su primer vuelo el 8 de febrero de 1933, con asientos más cómodos, luces de lectura y aire, además de ventanas más grandes. Estas características hicieron que el 247 fuera mucho más cómodo para los pasajeros que las generaciones anteriores de aviones. El Boeing 247 también fue el primer avión en utilizar una construcción totalmente metálica y con una forma más aerodinámica que mejoró la velocidad del avión y la eficiencia en el aterrizaje. Además, el tren de aterrizaje era retráctil, lo que reducía la resistencia y mejoraba aún más el rendimiento del avión. Como si fuera poco, el Boeing 247 fue el primer avión en utilizar vuelo por instrumentos, lo que permitió a los pilotos volar a través de las nubes y el mal tiempo. Esto hizo que los viajes aéreos fueran mucho más seguros. El Boeing 247 estaba propulsado por dos motores Pratt & Whitney, cada uno de los cuales producía 550 caballos de fuerza. Estos motores eran más potentes y eficientes que las generaciones anteriores de motores de avión, lo que permitía al 247 volar más rápido y más lejos que cualquier otro avión de pasajeros en ese momento. El Boeing 247 tenía características revolucionarias como fuselaje monocasco, monoplano de ala baja cantilever de construcción totalmente metálica, depósitos de combustible en el fuselaje, sistema antihielo de funda neumática, hélice ajustable, acomodación para un piloto, copiloto, azafata y 10 pasajeros, velocidad máxima de aproximadamente 300 km por hora, aproximadamente un 50% más rápido que el Ford trimotor. El alcance era de alrededor 1600 km. Podía ascender y mantener el vuelo a 11.000 pies, incluso con un motor apagado, mientras llevaba carga completa. El Boeing 247 inspiró a otros fabricantes a desarrollar aviones similares. Se construyeron 75 aviones Boeing 247, de los cuales 60 fueron adquiridos por la compañía Boeing Air Transport, 10 por United Airlines en 1933 y el resto por Lufthansa y un dueño privado en China. Numerosas aerolíneas reconocieron las ventajas del Boeing 247 y lo incorporaron, incluyendo a KLM, Lufthansa y Avianca en Colombia, con 10 aviones.
Su uso se extendió rápidamente, transformando la forma en que las personas viajaban por aire. Trans World Airlines, TWA, intentó actualizar su flota con el 247 en esa época, pero como la mayoría de los modelos estaban reservados para Boeing y United, recurrieron a Douglas, en una medida que eventualmente resultaría en el desarrollo del DC-3. Varios 247 se convirtieron en transporte y entrenamiento para el servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, mientras que algunos permanecieron durante la década de 1960. El viaje del Boeing 247 de Nueva York a Los Ángeles duró unas 20 horas, con 7 escalas. Hoy en día, este viaje dura alrededor de 6 horas sin escalas, dependiendo del avión utilizado. Pero para su época, el logro del 247 fue innovador, reduciendo 7 horas y media en comparación con otros aviones de pasajeros. El modelo 247D de Boeing, una versión del 247 hecha para carreras, completó la ruta Canguro en octubre de 1934 en menos de 93 horas, asegurando el tercer lugar de la competencia. Aunque fue superado por aviones posteriores, el Boeing 247 dejó un legado duradero y recibió reconocimientos por su contribución a la aviación moderna y la comodidad de los pasajeros. Actualmente quedan 4 247 en el mundo. El 10 de octubre de 1933, el Boeing 247 fue víctima del primer caso de sabotaje de un avión de línea comercial. La aeronave, en vuelo de Cleveland a Chicago, fue destruida por un artefacto explosivo, falleciendo en total 7 personas. En resumen, el Boeing 247 fue un avión innovador que cambió la industria de la aviación para siempre, estableciendo nuevas normas de eficiencia y seguridad. No olviden suscribirse para descubrir más sobre la historia fascinante de la aviación.